dos pequeños jugaban en traje de baño en el patio de su casa, ajenos a que un extraño los observaba desde el otro lado de la carretera, agazapado en su coche. Ya entrada la madrugada, ese mismo individuo irrumpía en dicha vivienda para asesinar a los miembros de la familia Groen. Solo quedaron vivos los dos más pequeños. Las siguientes 6 semanas, este depredador sexual mantuvo en cautividad a los niños. Los violó y golpeó hasta matar a uno de ellos. La única superviviente pidió clemencia y el hombre aceptó liberarla. Sin embargo, no contaba con que varios ciudadanos reconocieran a la niña desaparecida. Duncan III, un bloguero que había anunciado sus crueles intenciones por internet, cayó en la trampa de la pequeña. Ya no tenía escapatoria. Joseph Edward Duncan III nació el 25 de febrero de 1963 en Nueva Orleans, siendo el penúltimo de 5 hermanos. Poco después, toda la familia se trasladó hasta Tacoma, ciudad portuaria del estado de Washington, donde el pequeño comenzó a causar problemas en el colegio. Parece ser, según explicó posteriormente nuestro protagonista, que todo se debía a los abusos físicos, sexuales y psicológicos sufridos en el seno familiar. De ahí que encontrase en la marihuana la mejor vía de escape para permanecer ajeno a su particular infierno personal. A esto se unió el tempestuoso divorcio de sus padres en plena adolescencia y sus primeras depravaciones sexuales. A los 16 años, el muchacho ya había violado a otra menor de 14 a punta de pistola, arma que, por cierto, le había robado a un vecino tras asaltar su domicilio. Una vez bajo arresto, Duncan confesó otras 13 violaciones más. Esta posición de poder sobre los niños se ha convertido en un patrón muy poderoso y compulsivo, escribieron los funcionarios del programa de delincuentes sexuales en el Western State Hospital. Corría el año 1980. De hecho, según esta evaluación sobre su salud mental, el joven era un psicópata sexual. Tras 22 meses de seguimiento hospitalario, la dirección del centro decidió retirarlo del programa de tratamiento para violadores, al no ser apto para el mismo, y en 1982 fue trasladado a una prisión para cumplir el resto de la sentencia, 20 años de cárcel. Doce años más tarde, Duncan recibió la libertad condicional, aunque en 1996 infringió nuevamente la ley al llevar marihuana y una pistola. Así, el juez le impuso condiciones adicionales a la libertad condicional, lo que no impidió que el 6 de julio de 1996 perpetrase sus 2 primeros asesinatos. Sammy Joe White, de 11 años, y su hermanastra, Carmen Cubias, de 9, fueron secuestradas, violadas y golpeadas hasta la muerte en Seattle. Sus restos óseos fueron encontrados el 10 de febrero de 1998 en Bethel, Washington. Pese a la obligación de Duncan
De mantener contacto habitual con su agente de la condicional, el joven volvió a transgredir la ley y desapareció. Terminó en la ciudad de San Francisco, donde malvivió en la calle escondiéndose de las autoridades. Fue también por esta época cuando el depredador sexual cometió su segundo crimen, el del pequeño Anthony Martínez, de 10 años, mientras estaba en su casa. Era abril de 1997 y Duncan seguía en búsqueda y captura. Sin embargo, la policía pudo evitar este cruento homicidio. Poco después, en agosto de ese mismo año, el pederasta fue detenido en Missouri y enviado a prisión por saltarse la condicional, pero nadie podía imaginar que llevaba 2 asesinatos a sus espaldas. Entre el año 2000 y 2005, Duncan fue liberado después de que la Junta Penitenciaria no hallase evidencias suficientes para afirmar que se encontraban ante un depredador sexual reincidente. El joven aprovechó esta circunstancia para mudarse a Dakota del Norte y matricularse en la Universidad Estatal, pero no pasó mucho tiempo hasta que abusó sexualmente de otros 2 niños en Minnesota. Cuando la justicia trató de detenerlo, Duncan huyó y se emitió una orden federal de captura. Un dato importante aquí es que meses antes de convertirse en un fugitivo, el depredador había comenzado a escribir un blog a modo de diario llamado Blogging the Fifth Nail, el quinto clavo, en referencia al supuesto clavo fabricado pero nunca utilizado durante la crucifixión de Jesucristo, donde además de denunciar el maltrato que la sociedad daba a los agresores sexuales, avisaba de sus futuras y macabras intenciones. Los delincuentes sexuales son desalojados rutinariamente, se les niegan los servicios y se les acosa debido a las notificaciones de la comunidad, escribió Duncan, y proponía una solución. Si queremos ayudar a las víctimas, tenemos que ayudar a los delincuentes y reconocer que ellos también son víctimas. Debemos ver que no son inherentemente malos o malvados. Están confundidos y perdidos, tomando decisiones basadas en una visión muy distorsionada de la realidad, aseguraba, tratando de justificar que su comportamiento pedófilo se debía al hecho de haber sufrido abusos previamente. Es una batalla entre mis demonios y yo. También llegó a escribir en otra entrada de su blog. Un diario donde unos 4 o 5 días antes del estremecedor asesinato de la familia Groene dejó claro lo siguiente: mi intención es dañar a la sociedad tanto como pueda y luego morir. Su advertencia quedó ahí, a ojos de cualquiera, pero nadie le creyó. Así fue como el 16 de mayo de 2005, Duncan se puso unas gafas de visión nocturna y en plena madrugada asaltó la casa de los Groene, cerca de Coeur d'Alene. Una vez en el interior, ató con cinta adhesiva y bridas a Brenda Groene, de 40 años, a su novio, Mark Mackenzie, de 37 años, y a su hijo, Slade Groene, de 13 años.
A continuación, cogió un martillo y los acribilló a golpes. Los dos únicos supervivientes, Dylan y Shasta, de 9 y 8 años respectivamente, fueron atados e introducidos en el Jeep Cherokee rojo de Duncan y trasladados al oeste de Montana. Ninguno de los pequeños tuvo que presenciar la carnicería de su propia familia, pero en cambio sufrieron lo indecible a manos de este depredador, que día y noche los violaba y torturaba en un paraje inhóspito. Tras 6 agónicas semanas, Duncan mató de 2 disparos a quemarropa al pequeño Dylan. Le pegó un tiro en la cabeza y otro en el estómago con una escopeta del calibre 12. Y cuando iba a asesinar a Shasta, esta logró convencerle para que la dejase libre. Sus súplicas, llamándolo por su nombre de pila, surtieron efecto y el asesino la llevó de vuelta a casa. Tras parar en un restaurante cerca de Coeur d'Alene y antes de entregarla a las autoridades, las cámaras de seguridad del local captaron la imagen del adulto y la pequeña. De hecho, algunos clientes reconocieron a Shasta como la niña desaparecida semanas atrás y llamaron a la policía. De inmediato, varias patrullas llegaron con las luces apagadas para evitar una huida mientras los empleados bloquearon todas las salidas. Segundos después, varios agentes encrilletaban a Duncan, que no puso resistencia alguna. Una vez en comisaría, el detenido confesó el lugar donde había enterrado el cuerpo de Dylan, y los investigadores recuperaron sus restos del Bosque Nacional Lolo. A finales de ese mismo año, Duncan fue declarado culpable de los secuestros y asesinatos de la familia Groene y sentenciado a 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, 3 penas de muerte y otras 3 condenas perpetuas por el secuestro de Shasta y Dylan y el asesinato de Dylan. Durante la vista judicial, la superviviente no llegó a subirse al estrado para evitar su revictimización y que el acusado tuviese el privilegio de poder verla una vez más. En lugar de su testimonio ante el tribunal, se utilizaron las grabaciones de vídeo y audio de las entrevistas con la policía, además de lo grabado cuando la pequeña regresó a la escena del crimen de Montana con los investigadores. Por su parte, Duncan no mostró emoción alguna durante todo el litigio, ni siquiera tras escuchar el veredicto de cadena perpetua y pena capital. Tanto es así que cuando el magistrado le preguntó al reo si quería ejercer su derecho a la última palabra, este hizo una pausa y simplemente dijo: «He pensado mucho en lo que diría. No tengo nada que decir». Después de este juicio sobre una de las peores tragedias que Idaho haya visto jamás, describió el sheriff del condado de Kootenai, Duncan fue extraditado al sur de California para ser juzgado por el asesinato del pequeño Anthony. El preso había confesado también este crimen, al igual que el de las niñas de Seattle.
Pese a que el tribunal sentenció al bloguero asesino a 2 cadenas perpetuas más, inexplicablemente la justicia jamás llevó a juicio los asesinatos de Sammy Joe White y Carmen Cubias, y Duncan nunca fue procesado por ellos. La explicación: el preso ya se enfrentaba a múltiples penas de muerte. El 28 de marzo de 2021, Duncan murió a causa de un glioblastoma diagnosticado 5 meses antes, del que jamás quiso recibir tratamiento médico alguno. Tenía 58 años. Unas horas más tarde, Shasta Groene emitía un sentido comunicado en el que transmitía cierto alivio tras la muerte del causante de sus traumas infantiles. Durante mucho tiempo he estado luchando con el odio hacia ese hombre. Hoy me desperté sintiendo que mi alma finalmente era libre. Espero que otras personas afectadas por Joseph Duncan hayan podido despertar sintiéndose de la misma manera, escribió.